Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. Presidente de la República de Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. El Ecuador. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Depende mucho del uso horario en el que nos estés escuchando. Bienvenidos a otro episodio más de La Historia con Wi-Fi, un podcast de historia adaptado a tiempos de redes sociales. Mi nombre es Johnny Manrique. Mi nombre es Leonardo Waldo. Y después de una merecida pausa, hemos vuelto. Y con un episodio gigantesco. Tan gigante como los escándalos de corrupción de unos amigos que no quisiéramos mencionar. Leonardo, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar sobre un personaje de la historia ecuatoriana que lamentablemente no es tan recordado en las aulas. Tampoco un nombre que surge en las conversaciones de las personas mayores sentadas en alguna plaza. Un candidato presidencial que también fue callado mientras investigaba y denunciaba los abusos de quienes ejercían el poder. El día de hoy vamos a hablar de Abdón Calderón Muñoz. Oye, pero ya hablamos de Abdón Calderón en un episodio, el número 9 si no me equivoco. Pues estás en lo correcto y estás equivocado al mismo tiempo. Sí, hablamos de Abdón Calderón en el episodio 9, pero del Abdón Calderón prócer de la independencia de nuestro territorio y de la verdad detrás de esa muerte heroica en la que él supuestamente sostenía la bandera tricolor con los dientes, ya que había sufrido la amputación de sus extremidades por bombazos, digamos. Pero no es el mismo Abdón Calderón de hoy. Entonces, ¿quién fue Abdón Calderón Muñoz? Y lo más importante, ¿por qué lo mataron? Así como, ¿por qué Fernando Villavicencio, Fausto Valdivieso, Pancho Jaime y el general Gabela perdieron la vida? Como siempre, cuando hablamos de un personaje en nuestro podcast, tenemos que comenzar leyendo sus datos biográficos hasta poder llegar a entender las circunstancias detrás de su muerte o en este caso de su asesinato. Abdón Calderón Muñoz nació en Milagro, provincia del Guayas, el 20 de enero de 1925. Sus padres fueron Ángel Calderón Luces y Ana Muñoz Vallejo. Yo perdí a mi padre cuando tenía 5 años y mi madre la perdí hace 2 años. Mi madre solo tenía una máquina Singer y sabía coser, y entonces ella tuvo que asumir la responsabilidad de mantener el hogar y fue una vida dura y muy pobre. ¡Wow! Dura infancia, ¿ah? Sí, eso ya es algo habitual en los personajes que solemos hablar, la verdad. Mucha dificultad, muerte de los padres, es como que el tópico que te lleva a ser un personaje relevante en Ecuador al parecer. Él estudió la primaria en la Escuela Fiscal Juan Montalvo y la secundaria la cursó en... ¿adivina dónde? En el colegio alemán, en el colegio menor, en el Interamerican School. No. Por supuesto, como todo personaje importante de la política ecuatoriana del siglo pasado, él salió del colegio Vicente Rocafuerte, cuna de grandes políticos, de personajes de letras y en general de la historia ecuatoriana, incluyendo futbolistas. A sus 22 años se gradúa como economista en la Universidad de Guayaquil, recinto estudiantil donde tiene sus primeros acercamientos con la política. Y no. No estamos hablando en aquel momento en el que Rafael Correa fue a la Universidad Católica de Guayaquil y tuvo una ligera disputa con ciertos estudiantes. ¿Te acuerdas de esto? Nosotros sí. Fue el violento desenlace de la cadena radial del presidente Correa desde Guayaquil. La gresca se generó entre estudiantes de la Universidad Católica, sede del evento, a favor y en contra del proyecto de constitución. Las agresiones se exacerbaron con estas declaraciones del presidente cuando supo que afuera del salón había gente avivando el no. Así que chicos, ustedes resuelvan mismo el problema, ustedes son 400, los otros 50, díganle a esos majaderos que aprendan a ser democráticos. ¡Upa! Estuvo fuerte, ¿ah? Aunque tampoco me lo imagino a Abdón Calderón yendo a San Pedro después de clases. No creo que haya sido ese tipo de personaje. Sin embargo, él llega a tener una afiliación hacia el PLR, o Partido Liberal Radical Ecuatoriano.
donde de a poco comenzaría a forjarse una carrera como un chico de convicciones fuertes y de grandes aspiraciones políticas, al punto en que en el año 1961, él recién cumplido los 33 años de edad, se lanza como candidato a concejal de Guayaquil, curul que alcanzó cómodamente. Abdón Calderón como concejal. Leonardo, ¿cómo serías tú como un concejal de Guayaquil? ¿Intenso con Aquiles o tranquilo nomás en las votaciones? Gracias, Soledad. Primero que nada, no le he tirado el teléfono. Para socializar cualquier punto del consejo, se cita a todos los concejales media hora antes. Le escribí para recibirla, no me contestó. Usted me llama más que mi mujer mientras tengo reuniones importantes y no le puedo contestar. No, yo creo que sería más un concejal tipo La Bombón que en las elecciones pasadas estaba con Cintia y ahora le aplaude a Aquiles de pie. Pero bueno, la carrera política de Abdón Calderón iba bastante bien y su vida personal en la misma forma. Se casó con Rosa Prieto Calderón, con quien tiene 5 hijos: Cecilia, Abdón, Beatriz, Leonor y Marco. Leonardo, ¿cuántos hijos quieres tener tú? Si podemos mantener esa cifra en 0, la verdad es que me quedaría muy contento. No sé tú, Johnny. No lo sé, pero volvamos al episodio. Una vez cumplida su etapa como concejal de Guayaquil, los miembros del Partido Liberal Radical Ecuatoriano lo nombran como director supremo del movimiento. Bastante extremista este partido, ¿ah? En 1967 es elegido para la Asamblea Nacional Constituyente, dándose cada vez más un espacio en la política, ya no solo en Guayaquil, sino también en el país. A la par, en el año 1968, José María Velasco Ibarra logra su 5º mandato, y un par de años más adelante, en 1970, él se autoproclama dictador ante la baja popularidad alcanzada y los conflictos sociales que comenzaban a tomar las calles. Entre los detractores de Velasco Ibarra estaría Calderón Muñoz, quien se convirtió en su más dura oposición. El liderazgo de Abdón Calderón empezaba a crear conflictos al interior del Partido Liberal Radical Ecuatoriano, por lo que 11 años después de haberse afiliado al movimiento, decide que era momento de partir. Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. No, ese tipo de despedidas no. Parecida. Así es como, en 1972, y con una base sólida que lo seguía, apoyaba, respaldaba, decide crear el Frente Radical Alfarista, donde comenzaría a liderar la oposición hacia, sí, otra dictadura, la del triunvirato militar. Parece que al Ecuador le ha gustado esto de las dictaduras. Y ese amor-odio, relación tóxica, no solo ha sido de este querido país, sino también sucedía en la región. Sí, para entender un poco más sobre el fenómeno de las dictaduras en Latinoamérica, recordemos que Chile, Brasil, Argentina, entre otros países, tuvieron dictaduras, unas más fuertes que otras. Debemos escuchar y conocer más sobre el Plan Cóndor. Para tener un poco más de contexto, te invitamos a escuchar el episodio número 37. Fin del espacio publicitario. Retomamos nuestra programación habitual. Con la dictadura militar, de forma paralela, se da un fenómeno económico que hasta el día de hoy agradecemos, que en teoría permitiría un enorme desarrollo avanzado de este querido país: el boom petrolero. No. Aunque nos emocione de la misma manera cuando sale la canción, este es otro tipo de boom. No son la de los barristas apretando a los jugadores del Emelec. Es el boom petrolero que ha generado enormes cantidades de ingresos a este país. El descubrimiento de grandes pozos petroleros en la Amazonía ecuatoriana y su posterior explotación permite y logra que el Ecuador deje de depender exclusivamente de la exportación de recursos agrícolas, como el banano y el cacao, y así mejorar el estilo de vida de la población, o al menos eso se pensaba.
mejorar la educación, la salud pública, construir carreteras. Esto, por supuesto, si los políticos y el pueblo eran lo suficientemente honestos. Hace poco mencionamos al triunvirato militar, que seguro muchos escucharon en la escuela, pero no se acuerdan bien de qué trató. Tranquilos, que aquí les damos un poco de contexto. El 15 de febrero de 1972, un golpe de estado ocurrió en Ecuador. Jorge Queirolo, comandante de la Armada del Ecuador, lideró el estallido para sacar a Velasco Ibarra del mandato. Ese día, Velasco Ibarra fue expulsado del país y llevado en un avión de la FAE hasta Panamá. ¡Panamá! ¡Otra vez! ¿Y ahora? Sí, y si quieres conocer un poco más donde el loco que ama y ahora tuerca y tornillo fue la cúspide de uno de estos políticos, te invitamos a escuchar el multiverso de Abdalá Bucaram, episodio número 34. Finalmente, quien lideraría este triunvirato militar sería el general Guillermo Rodríguez Lara, bajo el lema de un gobierno nacionalista y revolucionario, que supuestamente controlaría y fiscalizaría los ingresos generados por el reciente boom petrolero. Nada más lejos de la verdad, por supuesto. El dinero del petróleo no se vio en obras, no benefició a la población, se lo llevaban en pala quienes estaban al mando. Así lo denunció en múltiples ocasiones don Abdón Calderón Muñoz. Principal son 6 años y medio de lucha contra esta dictadura militar, haberles quitado la careta a toditos uno por uno para que el pueblo los conozca tal cual son, porque la renta del petróleo se ha gastado mandándose a hacer muchas caretas que dicen honrado, y yo se las he quitado a todos. 6 años y medio de batallar. Entonces eso es lo que vale. Guillermo Rodríguez Lara, alias Bombita. Bombita, qué buen apodo. Así como el de la Bomba, que era muy buena amiga de Daddy Yankee y el Chelo Delgado. Abdón Calderón Muñoz se convierte en una voz incómoda para la dictadura que gobernaba en el Ecuador. Comienza a hablar públicamente de los contratos realizados por el gobierno con las empresas extranjeras que comenzaron a introducirse en la selva amazónica ecuatoriana para explotar los recursos del suelo, dejando un muy pequeño margen de rédito económico para el país. Los que se hacían ricos eran unos pocos y la mayoría estaban afuera del territorio ecuatoriano. Por sus denuncias contra la corrupción y el abuso de parte de la Junta Militar, el propio Calderón Muñoz comenzaría a autoproclamarse el fiscal del pueblo. Con su nombre en alza, en 1978 se postula por el FRA como candidato presidencial, ante el fin de la dictadura y la transición para el regreso a la democracia en el país. El fiscal del pueblo. Casos de corrupción involucrando países extranjeros en contratos locales. Rayos. Fernando Villavicencio, ¿fuiste la reencarnación de Abdón Calderón Muñoz? Porque aquí parecería que estamos hablando de Petrochina, Arroz Verde, Odebrecht, Yachay y muchas cosas más. La primera vuelta de las elecciones presidenciales quedó establecida para el domingo 16 de julio de 1978. Entre los candidatos postulantes estaban Jaime Roldós, Sixto Durán Ballén, Raúl Clemente Huerta, Rodrigo Borja, Abdón Calderón Muñoz y René Maugé. Sí, todos o casi todos personajes que hemos conocido y que incluso han sido presidentes. ¡Wow! Tremenda tanda. Y apenas 6 o 7 candidatos. Te apuesto que cualquiera de esos candidatos se habría paseado a los nuestros actuales. Imagínate, un debate entre Sixto Durán Ballén y Yacu Pérez o Bolívar Armijos. O incluso cómo le habría ido a Rodrigo Borja con Jan Topic. O Daniel Noboa. O incluso Abdón Calderón con Luisa González. Particular, ¿ah? Por favor, repítame la pregunta. Pese a sus denuncias, Abdón Calderón Muñoz quedó penúltimo en dichas elecciones, sacando apenas un 9% de los votos totales, muy alejado del 27.70% de Jaime Roldós y del 23% de Sixto Durán Ballén, quienes pasaron a la segunda vuelta. Abdón Calderón se quedó fuera de la contienda. Sin embargo, los votos obtenidos le aseguraban un lugar en el Congreso Nacional. El conteo de los votos de la primera vuelta culminó recién luego de 4 meses, en el mes de noviembre de 1978. Sí, un montón. Hubo acusaciones de intento de fraude de parte del gobierno militar, ya que en pleno proceso del conteo de votos reorganizaron el Tribunal Supremo Electoral.
Esto me huele a un apagón. Puerto Rico está bien cabrón, ey, está bien cabrón de No. No estamos de fiesta. Es una fiesta electoral, pero va por otro lado. Aunque 4 meses es bastante. Leonardo, imagínate que llevas saliendo con alguien por 4 meses. ¿Ya es un tiempo prudencial para saber si quieres una relación o no? No lo sé, pero lo que sí sé es que después de 4 meses ya hasta los votos de la segunda vuelta deberían estar contados. Pero bueno, supongo que en 1978 tenían que ir contando voto por voto. Imagínate que están contando y al voto número 5.358.000 perdieron la cuenta. Otra vez volver a contar. No creo que haya sido exactamente de esa manera, pero hay que buscar alguna excusa para demorarse 4 meses. Continuemos. Una vez conocidos los resultados, Calderón Muñoz siguió moviéndose dando conferencias sobre el retorno a la democracia. Una de ellas la iba a ofrecer en el templo masónico de las calles Lavalle y Ayacucho, centro de Guayaquil, el 29 de noviembre de 1978. Abdón Calderón Muñoz llegó al lugar en su vehículo cerca de las 8 de la noche, cuando fue sorprendido por 2 sujetos a bordo de una motocicleta. El sujeto que iba atrás en la moto le dio 3 disparos a Abdón Calderón Muñoz, quien cayó al suelo malherido. Vino esa moto por detrás, entonces dicen que él al darse cuenta que los estaban atacando por atrás se vira, reacciona para defenderse y claro, lo acribillaron, le metieron no sé cuántos balazos y lo dejaron tendido, desangrándose en el suelo. La voz que acaban de escuchar es de Cecilia Calderón, hija mayor de Abdón Calderón Muñoz, quien narraba los hechos para el programa Historia Viva de Robinson Robles. Abdón Calderón Muñoz fue trasladado a la clínica Santa Marianita, donde le aplicaron 120 pintas de sangre para intentar salvarle la vida. Por momentos, parecía que Abdón Calderón iba a salvarse, incluso llegó a abrir los ojos. Cuando se estabilizó un poco, fue llevado en avión hasta Miami, donde fallecería luego de 10 días, el 9 de diciembre. Su cuerpo fue regresado a Guayaquil, Ecuador, donde fue enterrado finalmente. Y la pregunta es, ¿quién lo mandó a matar? El primer señalado, el gobierno saliente. Acusaciones cuyos representantes rechazaron rotundamente. Sin meditar que estamos aferrados a objetivos muy altos en honor del país, que los soldados ecuatorianos no engañan a nadie, que un gobierno que representa a sus fuerzas armadas en forma fidedigna no necesita del uso de estratagemas de baja concepción, de acciones oscuras ni maniobras dolosas. Todos buscaban la verdad. El propio Jaime Roldós, que en 1979 ganaría la segunda vuelta frente a Sixto Durán Ballén y llegaría a la presidencia, aseguraba que haría justicia por Abdón Calderón Muñoz. Aquí estamos para decir que el futuro gobierno del Ecuador, y si esa es la voluntad de la mayoría de vosotros, tendrá que jurar, como yo juro esta tarde, que no habrá perdón ni olvido para los asesinos de Calderón. En Ambato detuvieron a uno de los implicados en el asesinato, Guillermo Plin Méndez, conductor de la motocicleta, quien había recibido órdenes de parte de Abel Salazar, quien a su vez recibía órdenes de Jaime Hermosa, mayor de la policía. A continuación, escuchamos las palabras del mayor de la policía durante su declaración testimonial. El señor ministro me entregó la cantidad de $5,000, los mismos que deberían ser entregados a 2 personas, oficinas del Ministerio de Gobierno. Ha quedado al descubierto gran parte de la verdad, pues este oficial ha consignado con lujo de detalles
las circunstancias anteriores y posteriores a la consumación del crimen que cegara la vida de mi padre y fundador del Frente Radical Alfarista, poniendo en evidencia ante el país que uno de los autores intelectuales de este execrable crimen es el general de brigada Bolívar Jarrín Cahueñas y otro, el abogado Abel Salazar. No conozco cómo se cometió la infracción. Y por lo tanto tampoco sus actos de preparación, de ejecución y consumación. Un ministro de gobierno involucrado en un asesinato. Qué difícil. Para la época, cosas similares estaban sucediendo. Ronald Reagan, por ejemplo, se salvaba en 1980 de un intento de asesinato. Ni que se diga el Papa Juan Pablo II. Y por las mismas, John Lennon. Este último, con un enorme poder mediático, fue cruelmente asesinado. Años 80. Empezaban cosas bien difíciles. La Guerra Fría, el SIDA. Aunque en buenas noticias, eso que te está sirviendo para escucharnos el día de hoy, nació en algo que fue lanzado hace más de 40 años. En 1982, 3 años después del asesinato, Jarrín Cahueñas fue sentenciado a 12 años de prisión como autor intelectual. El mayor Hermosa, 6 años de cárcel por su complicidad en el proceso del asesinato. Guillermo Plin Méndez, conductor de la motocicleta, también recibió 6 años de sentencia. Mientras tanto, Luis Osvaldo García Almeida, alias Gordolucho, recibió 12 años de condena por haber sido quien ejecutó el disparo. Sin embargo, no los cumplió por hallarse prófugo de la justicia. Y un escenario similar es lo que acontece con Fernando Villavicencio, quien a días previos a una elección presidencial fue cruelmente asesinado y jugaba un rol fundamental en un debate en el que iba a exponer gran parte de sus denuncias, muchas que entre ellas fueron entregadas a Fiscalía, donde involucraba 5 asambleístas de partidos opuestos a su ideología. Estos escenarios también lo vivió Colombia. Sí, allá por los años 80. Un candidato presidencial, Apio Galán, fue asesinado, quien estaba a favor de la extradición de los narcos, algo que este pueblo ecuatoriano negó en las urnas. Años más tarde, allá por 1985, tanquetas enfrentaban a guerrilleros del M-19 quienes habían tomado el control del Palacio de Justicia en Bogotá. ¿Es eso lo que nos espera? ¿Es eso lo que nos depara? ¿Existe el narcotráfico vinculado al gobierno, a las fuerzas especiales, la justicia y la policía como tal? No lo sabemos. Lo que sí estamos claros es que la impunidad ha sido una constante en décadas y que quizás en este 2023 o 2024 las cosas cambien y depende de cada uno de nosotros. Al final del día, la participación ciudadana, la veeduría ciudadana y las elecciones populares nos dan una enorme responsabilidad sobre la actualidad y futuro de este país. Si tienes dudas, comentarios o sugerencias sobre este u otros episodios, déjanoslo saber en @lahistoriaconwifi en Instagram, TikTok y todas las plataformas sociales habidas y por haber. Si te gustó este episodio, coméntaselo a tu familia o envíaselo a ese compañero de trabajo que sientes que le puede interesar. Más, nos ayudaría si compartes este episodio con tus familiares y amigos. Consúltale a tu abuelo, recuerda a Abdón Calderón Muñoz, o a tus papás, o más bien, investiga un poco sobre el Plan Cóndor y qué sucede cuando el Estado se vuelve cómplice de este tipo de actos. Mi nombre es Johnny Manrique. Mi nombre es Leonardo Waldo. Y nos encontramos en otro Remember histórico, con la felicidad de hacer historia y que este tipo de escenarios no se repitan en futuras generaciones. El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, el Ecuador, Presidente de la República, Ecuador, el Ecuador, el Ecuador.